Lucila Fernández Ale es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, magíster en Derecho, maestra en Derecho y Argumentación, también por la misma universidad. Ha impartido clases de Filosofía del Derecho en la carrera de Abogacía en la misma universidad, la Nacional de Córdoba, en Argentina. Y desde hace algo más de 3 años, o 3 años y muy poco, es doctoranda de Filosofía del Derecho en el Grupo de Investigación de Filosofía del Derecho de esta universidad e investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica. En la etapa final de la evaluación de una estupenda tesis sobre el concepto de daño y la aplicación al concepto de daño de distintas teorías de la interpretación jurídica y en particular de la teoría causal de la referencia. Es una de esas personas que uno ha disfrutado de ver cómo madura y crece su insight filosófico, y esta mañana nos lo va a poder demostrar a todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jordi, por tu presentación. Gracias a los organizadores de este workshop. Estoy realmente muy contenta y agradecida de poder participar aquí. De lo que quisiera hablar hoy es del principio, como indica el título de mi presentación, de la que entregué un abstract muy breve, es del principio de daño y su relación con el concepto de daño. La preocupación principal en mi tesis, de la que surge la idea de este trabajo, es la del concepto de daño que es utilizado en la práctica de la responsabilidad extracontractual. Existen, pese a la relevancia, la evidente relevancia y centralidad en un sentido de este concepto y pese a su utilización dentro de esta práctica, no existen criterios claros en general. Si uno observa la misma práctica jurídica en el ámbito, ya sea a través de la jurisprudencia o de la dogmática civilista, no existen criterios claros para definir exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de daño. A partir de esta preocupación, una de la herramienta central en la que me baso en el trabajo de mi tesis, simplemente para mencionarlo, tiene que ver con teorías de la interpretación jurídica, pero en esta ocasión quisiera hablar de los posibles aportes metodológicos que pueden proporcionar diversas discusiones del ámbito de la filosofía moral relativas al principio de daño y cómo estos aportes realmente pueden constituir herramientas valiosas para algunos criterios teóricos de la determinación del concepto de daño. Una aclaración muy breve. Voy a referirme a 2 líneas generales teóricas a través de las cuales se puede considerar que los análisis y las discusiones sobre principio de daño aportan a la elucidación del concepto de daño, pero en esta relación voy a asumir que tiene sentido hablar de un concepto de daño en sentido, valga la redundancia, general, genérico, y que esto tiene sentido para la misma práctica de la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Y esto es compatible con 2 cuestiones. En primer lugar, con admitir que existen distintos tipos de daño dentro de la práctica de la responsabilidad extracontractual. Y por otro lado, es compatible con afirmar que existen distintas interpretaciones del principio de daño. Ninguna de estas 2 afirmaciones sobre la pluralidad de tipos de daño específicos y la pluralidad de principios de daños constituye un obstáculo para admitir que existe un concepto de daño en sentido genérico. Y al aporte de la elucidación de este concepto general es a lo que me voy a referir principalmente. El principio de daño ha tenido un rol, como todos ustedes saben, muy importante dentro de la filosofía moral y también dentro de la filosofía de la dogmática penal o relacionada con la dogmática penal, como principio que
ha sido analizado como justificación o legitimación en general de la intervención del Estado dentro de la vida privada de las personas en el marco de sistemas liberales. La formulación clásica de este principio por Mill en On Liberty claramente tiene este corte, tratando la prevención del daño a terceros como, si no el único propósito, al menos el principal propósito a través del cual esta intervención del Estado va a ser legítima, siempre en el marco de un sistema liberal. Sin embargo, ha habido, por supuesto, otras formulaciones del principio de daño. Edwards, por ejemplo, recientemente señaló que muchas de las objeciones al principio de daño relativas a la sobreinclusión o a la subinclusión, entre otras, en realidad son objeciones que están dirigidas a distintas formulaciones del principio de daño. Sin embargo, ninguna de estas discusiones, como decía antes, constituye un obstáculo a lo que algunos autores, como Holtug, por ejemplo, llaman el alcance del daño, es decir, el problema del alcance del daño. Esto significa que independientemente del modo en que esté formulada la regla que expresa el principio de daño, independientemente de esto, hay algo que es el alcance de daño que tiene que ver básicamente con el concepto de daño, cuál es el contenido que damos al concepto de daño. Y creo que a través de este problema del alcance del principio de daño, que es equivalente al concepto de daño, es en donde podemos advertir, evidentemente, el aporte de estas teorías y de estas discusiones al análisis del concepto de daño en la responsabilidad extracontractual. Creo que este aporte puede evaluarse o puede analizarse a través de dos líneas principalmente o de dos tipos de problemas teóricos. Uno de ellos es el atinente a la relación entre daño e interés. Y el otro tiene que ver con los criterios, o lo que voy a llamar aquí criterios de identificación del daño, con lo que, a lo que me refiero con criterios de identificación del daño, como vamos a ver luego, es a la discusión básicamente entre criterios comparativos y no comparativos para afirmar que existe un daño. Aunque no se reduce simplemente a esto, pero principalmente es de esto que voy a hablar. Respecto de la relación entre daño e interés, ya en la formulación misma de Mill, la relación entre estos dos conceptos está reconocida, está mencionada, y ciertamente es una relación que también está mencionada y desarrollada hasta cierto punto dentro de la dogmática civilista. Pero me interesa traer a colación una versión de esta relación teórica entre daño, concepto de daño e interés, un poco más bastante más elaborada, que es la versión de Feinberg. En el análisis de Feinberg del principio de daño, su preocupación principal, vale la pena hacer la aclaración, es la de evaluar los fundamentos morales, analizar cuáles son los fundamentos morales de la criminalización de conductas. De todos modos, para hacerlo, él habla de un principio de daño en sentido más general y también de un concepto de daño en sentido más general. Luego él va a aplicar este análisis y se va a centrar en el fenómeno de la criminalización, es decir, de la penalización de conductas, pero el análisis es válido para otros ámbitos, en el sentido aclarado anteriormente. Feinberg distingue distintos tipos de daños, distintos usos del concepto de daño, podríamos decir. Uno es trivial y lo descarta y tiene que ver con el daño considerado independientemente de la afectación de intereses. El concepto de daño que a Feinberg interesa específicamente es el de daño como afectación, o más que como afectación, como menoscabo de intereses. Feinberg distingue distintos modos o grados, de alguna manera, en que este menoscabo o afectación en sentido negativo puede ser llevada a cabo. Pero creo que lo principal del análisis de Feinberg es justamente su comprensión de los intereses como una red de intereses. Él hace varias distinciones acerca de los tipos de intereses que pueden ser afectados,
y por lo tanto podemos hablar de daño en ese sentido, descarta en primer lugar deseos pasajeros, intereses comprendidos como deseos pasajeros, o también fines últimos, como podría ser, por ejemplo, alcanzar la felicidad. Entiende que estos dos casos extremos no captan la idea de nuestro uso del concepto de interés. En el ámbito intermedio tenemos la idea de interés, que, valga la redundancia nuevamente, nos interesa aquí, que incluye también distintos tipos de intereses. Algunos de ellos están relacionados con en la versión de Feinberg estoy diciendo, ¿no? Con la idea de bienestar, con la idea de alcanzar ciertos objetivos o ciertos bienes que pueden garantizar mínimamente que la persona desarrolle una vida, una opción de vida razonable y buena. Él habla, bueno, digamos, podríamos decir que hay una lista en un sentido, habla de un mínimo bienestar en sentido físico, en sentido mental, de salud física, de salud mental, en sentido económico, un mínimo de libertad política. La consecución de estos intereses, al mismo tiempo que se presentan en red, puede estar relacionada con un tipo superior de intereses, o que él considera superior, que tienen que ver ya con planes de vida. Y este tipo de intereses, que se presentan entrelazados y relacionados entre sí, pueden estar referidos a la misma persona, es decir, pueden ser autointereses, pero también pueden estar referidos a otros o incluir inclusive objetivos públicos, es decir, pueden ser referidos a otros en sentido singular o a otros en sentido de comunidad. Esto en la versión de Feinberg, que aquí presento en una versión hiper sintética. Lo que me parece interesante de este aporte, de esta versión, es que por un lado, la relación entre el concepto de daño y el de interés, en el sentido de afirmar que el daño es un menoscabo a un interés, en general es criticada por ser sobreinclusiva. Es decir, pareciera bastante claro que no todas las situaciones en que se afecta un interés son situaciones que causan un daño. E incluso pareciera que hay muchas situaciones que pueden afectar o constituir un menoscabo a un interés que se consideran un daño y que sin embargo estamos dispuestos a aceptar en una vida en sociedad. Es decir que como criterio único teórico pareciera que esto implica o conllevaría un problema de sobreinclusión si lo que queremos es captar un concepto de daño que sea útil para dar sentido a la práctica, en este caso la práctica de responsabilidad extracontractual. Sin embargo, quisiera decir dos cuestiones acerca del problema de la sobreinclusión, de este criterio de concepto de daño como relación o como menoscabo de intereses. Por un lado, creo, esto es algo que, digamos, es una idea que propongo para que podamos discutir y que todavía estoy trabajando, pero creo que la concepción de afectación de interés, no entendido individualmente el interés o aisladamente uno de otro, sino en este sentido de red, que implica que existen relaciones de intereses, puede ayudar no a eliminar, sin duda, pero sí a limitar quizás o acotar el problema de la sobreinclusión. Porque el hecho de que los intereses se presenten de esta manera, en una red, de manera relacionada, implica que puede haber ciertas relaciones que hacen que algunos intereses prevalezcan por sobre otros. Sin embargo, esto es algo que no creo que se pueda resolver netamente a través de un análisis conceptual. Creo que la relación entre daño e interés y el modo en que esas redes de intereses determinan esa relación requiere de alguna manera analizar esto a partir de alguna teoría moral. Y bueno, por supuesto que las grandes candidatas son alguna teoría utilitarista o alguna teoría acerca de la autonomía de la voluntad. Por supuesto que esto es algo a lo que yo no me estoy dedicando, pero que
Creo que una idea integral, una comprensión integral de esta relación entre daño e interés, incluso entendida como redes de intereses, requiere la adopción de alguna concepción de tipo moral. Bueno, voy a dejar aquí la cuestión de relación entre daño e interés, porque creo que probablemente ya voy por 10 minutos. ¿O más? ¿Me quedan 15? Bueno, genial. Bien, como decía... hay una cosa más sobre la relación entre daño e interés. Decía que la idea de redes de intereses, de red de intereses, puede en algún sentido ayudar a limitar los casos de sobreinclusión. Pero creo, además, que hay algo importante acerca de la sobreinclusión como problema en el concepto de daño. Muchas veces se señala que cierta concepción o cierta teoría acerca de lo que es el daño en un sentido normativo es sobreinclusiva porque dentro de la práctica de la responsabilidad civil extracontractual hay muchos casos que no consideraríamos daño resarcible y por lo tanto este concepto de daño no nos serviría en este sentido, sería sobreinclusivo. Yo creo, y es algo que asumo en esta presentación y que estoy intentando desarrollar un poco más dentro de mi tesis, asumo que tiene sentido hablar de daño en sentido normativo y de un significado moral de daño, aun cuando no se cumplan todas las condiciones para considerar ese daño resarcible. Y entendido de este modo, un concepto de daño con un significado normativo, con un significado moral, puede ser sobreinclusivo para la práctica de la responsabilidad extracontractual, pero eso no significa todavía que sea un mal concepto de daño. Porque todavía vamos a tener algunos otros filtros que superar para poder considerar que ese daño es resarcible. De todos modos, bueno, es una cuestión gradual. Evidentemente, si el concepto es sobreinclusivo en el sentido de que no puede distinguir ni siquiera situaciones de mala suerte en las que la persona está en lo que algunos autores llaman un estado de daño, pero que no podemos atribuir a nadie, a la causación de ningún agente, entonces esto es demasiado sobreinclusivo en un sentido excesivo y realmente no nos va a ser de utilidad, pero creo que en otros casos esa sobreinclusión quizá no es tan problemática como parece. Pero esto significa que justamente que creo que tiene sentido hablar de daño en sentido normativo. Por eso también la unión entre estas discusiones y las discusiones en filosofía moral. Evidentemente, muchos de los autores que tratan no solo principio de daño, sino el daño mismo dentro de filosofía moral, están hablando de daño en sentido normativo. Dicho esto, quisiera pasar a la otra línea o el otro tipo, la otra clase de aportes, de discusiones, que desde hace tiempo vienen teniendo lugar, no solo en relación, en este caso, al principio de daño, a lo que llamaba el alcance del principio de daño, que es el concepto de daño, sino también discusiones específicamente sobre el daño, como en el caso de Shiffrin, que habla del significado moral del daño sin referirse al principio necesariamente. Me refiero con esto a, como decía, a los criterios, a lo que llamo criterios de identificación del daño. ¿Por qué divido, una breve aclaración sobre esto, por qué divido, digamos, como dos cuestiones en alguna medida independientes, la relación entre daño e interés y la discusión entre criterios comparativos y no comparativos? Bueno, creo que ninguna concepción de daño que se refiera a cuál es el contenido, qué es aquello que tiene que ser afectado, qué es aquello sobre lo que opera este menoscabo. Creo que ninguna discusión sobre el contenido de daño puede escapar a
tener que adoptar algún tipo de criterio en este sentido, comparativo o no comparativo. Y creo que esto tiene que ver con el aspecto relacional del daño. Voy a volver sobre esto más adelante. A lo que me refiero es a que, ya sea que entendamos que el daño es la afectación de un derecho, un concepto absolutamente subinclusivo, pero no importa, o la afectación de bienestar, etc., igualmente vamos a tener que aplicar algún criterio comparativo o no comparativo. Las teorías que hay en el arena en este sentido son algunas más en realidad, pero las que han sido más desarrolladas y más discutidas son justamente estas. Las teorías no comparativas consideran que podemos hablar de un estado de daño como con independencia de cualquier situación previa o de cualquier situación hipotética, es decir, con independencia de cualquier comparación. Esto significa que lo que interesan a estas teorías es la identificación del daño en el sentido de identificar que cierta persona se encuentra en una situación simplemente mala, por ejemplo, por debajo de un cierto umbral. Y esto es independiente de cualquier situación, como decía, previa o hipotética. Bueno, quien más desarrolló esto, no voy a entrar en profundidad, por supuesto, en esta teoría, es Shiffrin, pero lo menciono porque Shiffrin en realidad realiza un ataque bastante duro a los criterios comparativos, sosteniendo que los criterios comparativos no pueden captar adecuadamente la asimetría entre daño y beneficio. Ella hace todo un desarrollo acerca de esta asimetría y considera que, por lo tanto, los criterios no comparativos son mejores. ¿Cuáles son los tipos de casos en donde estos criterios, en donde el criterio no comparativo funciona mejor? Bueno, los casos en los que hablamos de wrongful life, por ejemplo, o en los que hay un problema de no identidad. Si pensamos en una mujer que tiene, por ejemplo, un problema de adicción y se le aconseja que no conciba, tiene un problema de adicción, supongamos que dejó de consumir drogas, pero el médico, y quiere concebir, quiere tener hijos, su médico le aconseja que si concibe inmediatamente, su hijo va a tener altas probabilidades de tener X problema de salud, supongamos asociado al consumo de drogas. Por lo tanto, le aconseja que espere X cantidad de tiempo y que entonces, siempre y cuando no haya vuelto a consumir drogas, puede concebir y esa probabilidad va a desaparecer. Supongamos que esta mujer no sigue el consejo, concibe, tiene un hijo, su hijo tiene el problema de salud que había sido pronosticado por el médico. El problema aquí sería, si esta mujer, los criterios comparativos fracasan, ¿por qué? Porque si esta mujer no hubiera tenido ese hijo, que nació con este problema de salud, en realidad no tenemos el caso de que su hijo, esa misma persona, estaría en una mejor situación, sino simplemente que esa misma persona no habría existido. Si hubiera esperado la persona para concebir, la persona que hubiera nacido hubiera sido otra. Esto es, digamos, en ajustados términos, en apretados términos, la cuestión de la no identidad. El criterio no comparativo, como no necesita acudir a esta comparación, podría explicar este tipo de casos. Es problemático, sin embargo, como criterio teórico, porque, por ejemplo, no puede explicar algunos casos que consideraríamos sin duda daños. Por ejemplo, eventos o estados de cosas en donde por determinada acción, por determinado daño, una persona termina en una peor situación de la que estaba, pero sigue estando por encima de un umbral. Una persona extremadamente rica, que ve frustrada la posibilidad de celebrar un negocio y de esa manera no puede recibir ciertos beneficios, y esta concepción no puede explicar esto, porque no hay un estado negativo, simplemente hay un estado peor que. Las teorías comparativas, que voy a resumir lo más rápido que pueda, son las teorías de comparación histórica y de comparación contrafáctica. La teoría de comparación histórica, en la teoría de comparación histórica hay daño cuando una persona claramente está en una situación en el tiempo actual peor que aquella en la que estaba en un tiempo determinado previo.
Estas teorías tienen ciertos problemas para explicar los casos de pérdidas de oportunidad, porque en los casos de pérdida de oportunidad no hay una situación peor que, sino que hay justamente esto, una reducción en las opciones de la que la persona puede elegir. Pero la persona, si se compara su situación actual con su situación previa, no ha perdido un beneficio en concreto. Han habido intentos de integrar la noción de chance dentro de la comparación histórica, por ejemplo, por Beleman o por Thompson. Podemos discutir esto, si esto sigue siendo un criterio de comparación histórica. Por último, el criterio de comparación contrafáctica, que parece ser el más exitoso en términos de los tipos o las clases de daños de los que puede dar cuenta, requiere para afirmar que existe daño una comparación entre la situación actual y la situación en la que determinada persona hubiera estado si el evento dañoso no hubiera tenido lugar. Este tipo de criterio, presenta algunos problemas para explicar daños en situaciones complejas, daños preventivos, por ejemplo, o casos de sobredeterminación causal de daños. En el caso de los daños preventivos, lo que la doctrina anglosajona llama preemptive harms, el caso podría ser el de una persona que viene caminando, al llegar a la esquina la está esperando un sicario que le va a quitar la vida. Antes de llegar a esa esquina, su pareja, supongamos, porque está enojada, muy enojada, se acerca, le da un golpe en la cabeza, lo deja inconsciente, el lugar se llena de gente y esto ocasiona que el sicario se retire del lugar y, por lo tanto, la situación global es que el golpe que le dio su pareja lo dañó, pero simultáneamente mejoró su situación en un sentido porque evitó morir de esa manera a manos del sicario. Bueno, el criterio de comparación contrafáctica tiene algunos problemas para explicar esto. ¿Por qué? Porque si se hace una comparación única, entonces antes de explicar esto, quisiera decir un caso más para el cual el criterio de comparación contrafáctica tiene problemas, que es el criterio de sobredeterminación causal, ¿sí? Supongamos que una persona fue arrojada de la terraza de un edificio, está cayendo, mientras está cayendo alguien dispara un arma de fuego que le impacta en la cabeza, provoca que muera automáticamente, pero de todas formas esta persona iba a morir al caer al suelo. Esto significa que si quitamos uno de los daños, el resultado de todas formas iba a ser el mismo, y esto nos llevaría al resultado poco intuitivo de que el disparo no causó la muerte de esta persona. Bueno, ha habido algunos intentos, y con esto voy a cerrar, de mejorar el criterio contrafáctico. Uno de ellos, que me parece bastante interesante, ha sido propuesto por Víctor Tadros, que lo que afirma es que se puede hablar de criterio de comparación contrafáctica y se puede admitir al mismo tiempo que existe más de una comparación normativamente relevante y que si entonces realizamos todas estas comparaciones podemos dar cuenta de la existencia de un daño a través de este criterio. La discusión es extensa, el tiempo es escaso, pero les agradezco mucho haberme escuchado y espero que podamos seguir discutiendo todo esto ahora. Gracias.